dejar una enseñanza individual para cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, que peregrinamos, que con poder y gloria Dios nos ha sacado de Egipto y vamos camino hacia la tierra prometida. Como el pueblo de Israel que ha pasado por diferentes situaciones, pasó por diferentes situaciones, diferentes escenarios, diferentes pruebas, diferentes tentaciones. También nosotros podamos escuchar lo que dice la escritura. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 10 escribe ese capítulo con relación a la historia de este pueblo. Y él hace mención de que todo lo que le sucedió a ese pueblo quedó escrito como enseñanza para nosotros, para que no repitamos la historia. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos conocer la historia del pueblo de Dios. Y siempre hemos repetido aquel dicho que dice, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy importante que nosotros podamos conocer la historia del pueblo de Dios para que podamos nosotros caminar bajo la sombra del Omnipotente, ser dirigidos por esa columna de fuego y esa nube que los protegía durante la mañana y durante la noche. Poder entender que Cristo dirige su iglesia. No somos nosotros los pastores la cabeza de la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia. Él ha establecido un hilo fino profético a través de la historia denominacional y ese hilo profético lo tiene este pueblo, este movimiento. Y no podemos permitir que ningún razonamiento humano trate la manera de poder cambiar lo establecido por Dios. Doy gracias a Dios por el privilegio que me permite de poder estar con ustedes en este miércoles 17 de septiembre. El tiempo pasa, no lo detenemos, nadie puede detener el tiempo, por lo cual necesitamos prepararnos cada uno de nosotros. Y quiero hacer un apelo en este momento a todos mis hermanos que están conectados a través de esta plataforma de Zoom, por los que se unen a través de Facebook, que podamos caminar bajo la sombra del Omnipotente, que podamos ver a Cristo, que podamos sumar y no restar, porque el que suma multiplica y lamentablemente el que resta divide. Y nosotros no somos los que restamos para dividir, sino de los que sumamos para multiplicar. Y eso es muy importante. También podemos sacar esos números dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente, vamos a estar viendo la historia una vez más de la rebelión de Datán, Coré y Abirán, que ellos en su mente querían sumar, pero ellos restaron. Y cuando restaron, dividieron al pueblo, dividieron sus familias. Y esto trajo una desgracia dentro del campamento del pueblo de Dios. Voy a compartir pantalla con ustedes para tener el desarrollo del tema en esta hora. Eh, Se logra visibilizar, ¿verdad, Muy hermana bien, Rosy? pastor, muy bien. Muy bien. Muy bien, me alegra. Hoy vamos a tener, mi hermana Rosy, mi hermano Catalín, el tema 122, titulado Una vara de poder. Vamos a detenernos en el tema 122, una vara de poder. Es la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Vamos a entrar de lleno a ver, a estudiar la vara de Aarón, esa vara de poder, esa vara que tenía Aarón y que también tenía Moisés en el desierto. Veamos nuestra introducción a este estudio. Vivimos en un mundo de crisis. Escuche esto. Hay crisis de autoridad, gobiernos cuestionados porque son ingobernables, lamentablemente, padres desobedecidos porque practican la bondad cruel, maestros ignorados porque se olvidaron del verdadero método de la enseñanza y del aprendizaje. Y lo más grave, queridos hermanos, la autoridad de Dios puesta en tela de juicio incluso dentro de su pueblo, porque hay pastores que se apacientan a sí mismos
y no dirigen al pueblo hacia el verdadero pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Estas tres líneas en nuestra introducción son líneas muy profundas que si analizamos punto por punto nos llevaría tiempo, pero en conclusión miramos nosotros que en el mundo hay una crisis de autoridad. Se ha perdido la autoridad por tantas situaciones que ya comentamos. En los días de Moisés, un grupo se levantó contra el liderazgo divinamente establecido. El resultado fue tragedia, muerte y confusión. Pero Dios respondió con una señal clara. La vara seca que reverdeció es símbolo de su elección. Hoy en los últimos días, cuando muchos se levantan diciendo, este es el camino o yo tengo la verdad, ¿cómo reconoceremos la autoridad de Dios? La vara de Aarón nos enseña una lección vital. Nuestra iglesia está regida por documentos que son documentos cumbres para el tiempo del fin. La luz mayor que es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. La luz menor que es el espíritu de profecía, los libros inspirados. Y bajo la inspiración de estos documentos inspirados por el cielo, tenemos los principios de fe, que son 37 principios contenidos en la Biblia y en los testimonios. Nadie puede cambiar ningún principio de fe. Y luego tenemos el manual de iglesia que ha sido votado, ratificado en una delegación mundial. Y ahí está la bendición para que el pueblo tenga un documento como guía para poder establecer algunos puntos administrativos en su iglesia local o a nivel de los diferentes niveles organizativos de nuestra iglesia mundial. Están las resoluciones mundiales votadas, ratificadas a nivel mundial por los delegados. Y esos documentos, mis queridos hermanos, son la guía que el pueblo de Dios tiene para el tiempo del fin. Hay de aquellos que se levantan en contra de estos puntos fundamentales que son prácticamente instrumentos que tiene la iglesia para caminar en estos tiempos de dificultad. Queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos y miramos lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, vamos al contexto histórico con relación a la rebelión contra la autoridad divina. Recordemos que en número 16, 1 al 3, encontramos cómo Coré, Datán y Abirán se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuál fue el argumento que ellos exponían? Todos somos santos, todos podemos dirigir. Cuidado con esos argumentos sagaces. Aunque venga de un líder, aunque venga de un pastor, aunque venga de un pastor querido por el pueblo, el argumento no tiene base ni fundamento cuando choca contra los documentos cumbres que el pueblo de Dios tiene para el tiempo del fin. ¿Cuál era el problema? No reconocieron que la santidad no elimina el orden divino, sino que lo afirma. Ellos decían, somos santos todos, pero si practicaban la santidad, tenían que respetar el orden divino. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue la rebelión que trajo destrucción en el campamento de Israel. La pérdida de 250 príncipes, líderes, algunos de ellos levitas, algunos que practicaban y participaban de los oficios diarios del santuario, quedaron sucumbidos cuando la tierra se abrió y los tragó. Es interesante lo que nosotros vemos. ¿Cuál es la lección que encontramos en esto? Dios no bendice la independencia ni la anarquía espiritual, sino la obediencia al orden establecido. Qué lindo. La vara reverdecida, símbolo de la autoridad de Dios. Era un palo muerto, una vara muerta que estaba seca, imposible que diera fruto,
simboliza que el liderazgo humano sin Dios está muerto. Tú puedes ser ordenado por Dios a través de sus ministros. Te ordenaron, alzaron sus manos sobre ti y te ordenaron como anciano con bendición, como pastor de la iglesia. Pero ese liderazgo que han puesto sobre ti no puede traspasar la autoridad que el cielo ha colocado en su iglesia. Por eso ese palo muerto, esa vara imposible que diera fruto, simboliza que el liderazgo humano sin Dios está muerto. Reverdeció, floreció y dio almendros. El almendro era el primer árbol en florecer, símbolo de vida y de vigilancia espiritual. Se colocó en el arca como testimonio perpetuo, señal de que Dios respalda lo que Él escoge, señal que Dios respalda la organización, señal que Dios respalda a los que son llamados y llevan el arca de Dios y la verdad no disminuye en sus manos. ¿Cuál es la aplicación para el tiempo actual? La autoridad en la iglesia no depende de talentos humanos, ni títulos, ni votos, ni raza, ni posición social, ni sabiduría, ni inteligencia, sino en la confirmación que el Espíritu Santo hace sobre aquellos que se dejan educar, que se dejan dirigir por el Espíritu Santo. He aquí choca la sabiduría humana con la influencia del Espíritu Santo que nos quiere llevar a la verdad y a sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hemos visto en este punto la introducción al tema de la vara de poder. Veamos la definición de una vara. ¿Qué dice el diccionario de una vara? ¿Para qué sirve una vara? Veamos dos conceptos de la definición de vara. Cuando busco en el diccionario la definición de vara, es un término que procede de la lengua latina y que alude a un bastón, un báculo, un cayado, una rama, un palo alargado. Esa es la primera definición que da el testimonio o el diccionario. La segunda definición que da el diccionario de vara, vara es el nombre de una unidad de longitud equivalente a 3 pies, es decir, 91,44 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí tenemos nosotros una doble definición de vara. Cuando la Biblia dice con vara se castiga al muchacho, no se está refiriendo que agarres una vara, un bastón, un báculo, un cayado, una rama, un palo alargado y que le pegues en la espalda a tu hijo. No, mi hermano, porque los hijos no son bestias para domarlos. Nuestros hijos son seres humanos que tienen raciocinio, que piensan, que analizan. A los hijos se les instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. A los hijos espirituales, aquellos niños que nacen en la iglesia, se les instruye con vara, con esa unidad de longitud, de acuerdo a la medida del castigo, va a ser de acuerdo a la medida de la indisciplina, va a ser la medida de la vara con que nosotros vamos a exhortar y vamos a reprender, pero nunca golpear, porque Dios no nos ha llamado a golpear, a lastimar, sino Dios nos ha llamado a poder edificar, a poder construir, a poder, mis queridos hermanos, restaurar. Y qué difícil es restaurar, qué difícil es reconstruir sin dañar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Jesús. Cuando miraba vidas arruinadas, él construía sin dañar. A la mujer adúltera le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Comienza la obra de restauración, no con un bastón literal, con una rama para castigar, porque los fariseos querían castigar literalmente con una rama, con un bastón, con piedras, para lapidar a aquella mujer que había pecado. Pero el Hijo de Dios castigó con una unidad de longitud espiritualmente que representa con la medida espiritual que él tenía el poder de poder restaurar. Le dice a la mujer, ni yo te condeno.
vete y no peques más. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros entendemos el uso de la vara de poder. Y eso es muy importante para nosotros. La historia registra que diversos funcionarios representantes de diferentes civilizaciones llevan una vara como símbolo de la autoridad. En Guatemala, yo vivo en un país pluricultural donde cada pueblo, cada municipio, cada departamento guarda sus orígenes de sus antepasados y los líderes comunitarios tienen una vara, un bastón como el que ustedes ven en la imagen, símbolo de poder. En diferentes países, en diferentes civilizaciones, el que lleva una vara tiene la autoridad. Una vara se le da al padre de familia, una vara se le da al director de iglesia, una vara se le da a la mamá, una vara se le da al padre, una vara se le da al líder local de una iglesia, a un pastor de una iglesia como símbolo de que tiene autoridad. Pero ¿cómo usa esa vara de poder? Es muy importante que nos podamos responder. La vara como instrumento de castigo ha sido utilizada desde tiempos inmemorables en diversos contextos, desde el educativo hasta el militar, y esta costumbre se mantiene en algunas partes del mundo. Interesante. La autoridad divina. En Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara. Interesante, hermanos, el historial de la autoridad divina que se le concede a los siervos que Dios llama. Y vean lo que dice la escritura, toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga una culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros en Egipto con sus encantamientos. Noten, hermanos, que también el enemigo tiene varas falsas. Hay varas de impiedad, varas de apostasía, varas de incredulidad y de duda. Pues echó cada uno su vara. También los hechiceros del faraón tenían sus varas. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. De acuerdo a lo que dice el escrito inspirado, fue un tema de efecto de visualización lo que hizo el diablo con sus varas, las varas de los magos, para que el faraón y todo el público pudiesen ver que había algo misterioso, pero era un engaño visual que el diablo podía hacer, porque el diablo no podía transformar una vara en serpiente. Pero aquí viene otro milagro. La vara de poder que tenía Aarón devoró a las varas de los hechiceros del faraón. Mi querido hermano y mi querida hermana, muchas varas pueden venir y muchos se pueden levantar diciendo, yo tengo una vara de poder que el cielo me dio, pero si no lleva la autoridad divina, esa vara es devorada como fueron devoradas las varas de los hechiceros del faraón. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Qué triste, mis queridos hermanos, cuando dentro del pueblo se levantan líderes de responsabilidad con cargos importantes trayendo su vara y convierten la vara que Dios les dio en vara de impiedad, en vara de apostasía y de rebelión, haciendo que el corazón de los más vulnerables se endurezca y no crea en la justicia divina, en la autoridad divina. Eso pasa muchas veces en el pueblo. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 445, 446, el testimonio dice, muchos no se dan cuenta del carácter sagrado de la relación con la iglesia y les cuesta someterse a la restricción y a la disciplina. Su conducta demuestra que exaltan su propio juicio
por encima del de la iglesia unida y no evitan cuidadosamente el estimular un espíritu de oposición a su voz. Ay de aquellos que se levantan con una vara de impiedad para oponerse por encima de la iglesia unida, organizada, y levantan su voz para causar división, negando los argumentos de la iglesia establecida, organizada espiritualmente para dirigir a un pueblo. Los que ocupan posiciones de responsabilidad en la iglesia pueden tener faltas como los demás y pueden errar en sus decisiones, pero no obstante eso, la iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una autoridad que no puede ser considerada con liviandad. Me puedo equivocar como pastor en algún punto administrativo, pero no me puedo equivocar con la doctrina. No me puedo equivocar en cambiar lo que la iglesia tiene en cuanto a los principios y rebajar los principios de la iglesia de Dios. Y hay de aquellos que se oponen ante la autoridad que Dios ha establecido. ¿Cuántos convierten el privilegio de tener un cargo de autoridad en una vara de impiedad? En el libro de Isaías 14:5, la escritura dice: Jehová ha roto la vara de los malvados, el bastón de los gobernantes. Sí, mis hermanos, un día Dios juzgará aquel gobierno ingobernable que por su ingobernabilidad han traído injusticia sobre aquellos que deben de ser gobernados. Y por eso dice que Dios romperá la vara de los malvados y el bastón de los gobernantes. No entran por la puerta, son ladrones y salteadores. No conocen a sus ovejas, huyen fácilmente, son asalariados, se enseñorean a sí mismos, abusan de la autoridad, destruyen el rebaño. Esta es la vara de impiedad. Como Datán, Coré y Abirán se levantaron y no querían entrar por la puerta de las ovejas. Son ladrones y salteadores. Causaron división en el pueblo de Dios y no se sujetaron a los principios establecidos por una iglesia organizada en el desierto. Isaías sigue diciendo en el capítulo 9 y el versículo 4: porque has hecho pedazos el yugo que cargaban, la vara sobre sus hombros, el bastón del capataz, como hiciste en el día de Madián. Sí, mis hermanos, Dios rompe la vara de los malvados que no pueden gobernar a los que están bajo su cuidado. Y esto que pasó al pueblo de Israel quedó como ejemplo nuestro. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas? Pero se dio otra prueba de que el sacerdocio se había instituido en la familia de Aarón. Por orden divina, cada tribu preparó una vara y escribió su nombre en ella. Y el nombre de Aarón estaba escrito en su vara, el nombre de Leví. Las varas fueron colocadas en el tabernáculo delante del testimonio. El florecimiento de cualquier vara indicaría que Dios había escogido a esa tribu para el sacerdocio. A la mañana siguiente aconteció que Moisés fue al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Fue mostrada al pueblo y colocada después en el tabernáculo como testimonio para las generaciones venideras. El milagro decidió definidamente el tema del sacerdocio, que Dios le dio una autoridad a los que son llamados y no puede ser vista con liviandad esa autoridad. Solo el que respeta la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia puede ser libre de todo el tema de rebelión y apostasía. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas: quedó plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina, y el pueblo se vio obligado a creer la desagradable verdad de que había de morir en el desierto. Y aquí nosotros somos muertos, dijeron,
Perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Confesaron que habían pecado al rebelarse contra sus jefes y que Coré y sus asociados habían recibido un castigo justo delante de Dios. ¿Por qué reconocer que nos hemos equivocado hasta que las cosas y las consecuencias de nuestra apostasía y nuestra rebelión han quedado manifestadas? Tarde fue la confesión que hicieron ellos, porque quedaron condenados en el desierto. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Ay de aquellos líderes religiosos que se levantan en contra de aquellos que tienen un cargo de responsabilidad, no importando las consecuencias, denigran, hablan mal, levantan falsos testimonios y esto trae confusión al pueblo y esto trae destrucción. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. Quien rechaza a un líder que se sujeta a la ley y al testimonio es inducido por Satanás a rechazar a aquellos que Dios ha colocado como llamados. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Qué triste, mis hermanos, es ver hasta dónde llega el espíritu de la rebelión. No hay justicia y no hay equidad. Y la persona que se une a una rebelión y apostasía jamás puede tener la libertad de poder caminar y vivir una vida cristiana conforme lo pide Dios. La historia se repite. Patriarcas y profetas sigue diciendo, ¿no subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia. Oiga esto, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo. Los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún atribuirle los motivos más bajos y ambiciosos que animan su propio corazón a fuerza de reiterar la mentira y eso contra toda evidencia llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios, pero no se dan cuenta que están repitiendo la historia de Datán, Coré y Abirán. Qué triste, hermanos. Estoy leyendo los párrafos inspirados. Los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor. Estas los dejaban inquietos y no querían recibir reprensiones. Tal era el secreto de las murmuraciones de ellos contra Moisés. Si se les hubiera dejado hacer su voluntad, habría habido menos quejas contra su jefe. A través de toda la historia de la iglesia, los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu, los siervos fieles, que se sujetan a la ley y al testimonio, que no cambian nada de lo establecido por una iglesia organizada a través del Espíritu Santo, no pueden
estar allí de pie, sin arrastrar quejas, murmuraciones y difamaciones. La historia se repite, dice el escrito. La vara de Aarón muestra el camino hacia la verdadera libertad. La vara representa el sacerdocio o ministerio establecido por Dios. Representa el orden, representa la educación, la reprensión, la disciplina, el castigo, la organización. Mensajeros de Dios aprobados por la vara, representa ese ministerio que tiene autoridad, que dirige. Y como dice Hebreos 13, 7 al 17, 13 y el 17, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Vea, hermano querido, considere a sus pastores que les hablan la palabra de Dios. Vean su conducta, si los lleva a la santidad o los lleva a la rebelión y a la apostasía. Imiten la fe de sus líderes, pero no imiten su conducta apóstata y rebelde. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debemos de tener siempre un buen ánimo para alentar al pueblo, a las ovejas de Dios. No podemos desalentarlas. Y esta es la cruda realidad, mis queridos hermanos, que lamentablemente no se entiende con la vara de Aarón. La vara de Aarón es un símbolo del sacerdocio y del ministerio, de la organización dada a un ministerio que Dios santifica en el tiempo del fin. Un ministerio que se une y que llevan el arca de Dios. Esa arca del pacto que contiene la doctrina pura de la verdad y no tiene que disminuir la verdad en el sacerdocio, en el ministerio que Dios ha llamado para el tiempo del fin. ¿Qué usos tenía una vara, un palo, un báculo o un cayado de acuerdo a la Biblia? No voy a leer los textos bíblicos por el tiempo, pero aquí les dejo a ustedes una serie de elementos, contextos bíblicos para poder ver el uso que se le daba a una vara o un báculo o un cayado. Número uno, para apoyarse. Ahí está el texto bíblico. Apóyate en la vara de Dios. Este significado es tan profundo, mis hermanos, que nos tendríamos que llevar un tema por cada uno de estos puntos, pero tenemos que avanzar. Servía para apoyarse, sí, cuando tú necesitas apoyo espiritual, apoyo ministerial, apoyo personal, apóyate en la vara de Dios. Ahí hay sabiduría, ahí hay lealtad. ¿Para qué? Para orientar, según Proverbios 23:14. Todos estos textos hablan de vara. Para educar, Proverbios 10:13. Para castigar, Éxodo 21:20 y Hechos 16:22. No que agarres un palo, una vara y le pegues al malvado, no. De acuerdo a la medida, usamos los instrumentos que el Dios del cielo tiene. Qué mal aplicado el texto cuando padres de familia dice con vara se corrige al muchacho, agarran un palo y le pegan en la espalda. Eso no está diciendo la Biblia, porque recuerden que vara también es una medida de longitud y de acuerdo al castigo yo lo voy a medir y voy a apoyarme en la vara, a orientar para educar y para dar un castigo, pero no para golpear. ¿Para qué sirve la vara? Para disciplinar. Proverbios 23:13. ¿Cuáles son los métodos para castigar a los hijos espirituales? Si alguien ha violado un principio, se hace una obra pastoral con este miembro de iglesia. Si él persiste en la violación a este principio, se lleva el caso a la iglesia y la iglesia toma la decisión para disciplinar. Punto número 6, para corregir. Punto número 7, para apacentar y cuidar. Punto número 8, para trillar. Punto número 9, para zarandear los olivos. La vara traerá un zarandeo al pueblo de Dios. Y ahí están los textos bíblicos. Para pastorear las ovejas. Primera de Samuel 17:40.
Número 11, para apartar el diezmo levítico. Interesante, la vara mide tu fidelidad, cómo aportas tus ingresos a la causa del Señor. Y número 12, para gobernar con autoridad religiosa y civil, según Miqueas capítulo 7 y versículo 14. Nosotros necesitamos buscar el apoyo, necesitamos buscar la orientación, la educación, la disciplina. Debemos de buscar la vara de poder, esa vara que cuando la usamos bien, gobernamos con la autoridad de Dios. Pero muchos hoy están perdiendo de vista la autoridad. ¿Por qué? Porque no conocen la vara de poder. Y como último punto, y aquí vamos a hacer la conclusión, la vara de Dios, la vara de poder, según el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y noten lo que dice el Salmo, hermanos. Tu vara y tu callado me vivificarán. ¿Qué hace la vara? La vara vivifica, el callado vivifica, el callado restaura, la vara corrige, la vara disciplina y el callado reconstruye, restaura lo que está perdido. Aparece en la Biblia 86 veces la palabra vara y aparece 8 veces la palabra callado. Hagamos la diferencia para poder tener bien claro el punto. ¿Qué es vara? La vara dirige, la vara educa, la vara corrige, la vara disciplina, la vara castiga, la vara endereza, la vara enseña, la vara cambia, la vara transforma. Qué lindo, hermanos. ¿Cuál es el callado? El callado es la parte curva que tiene la vara. Y ahí se complementa, mis queridos hermanos, la vara. La vara tiene que tener un callado. No lleve solo la vara. No lleve solo el callado. Vamos a sacar conclusiones lindas aquí. El callado es el amor, la misericordia, el cuidado, la tolerancia, la protección, la esperanza, la oportunidad y salvación. El callado es vida eterna. Muchos líderes llevan la vara, pero se olvidaron del callado. Aquí está la ley y el evangelio. La ley es un símbolo de la vara. El evangelio es un símbolo del callado. Aquí está la misericordia y la justicia. La verdad y el amor se conjugaron en el Gólgota, en la cruz del Calvario. El hombre había quebrantado la vara, había quebrantado la ley, y la ley pedía la sangre del pecador. Pero la justicia, la verdad y el amor se encontraron en la cruz del Calvario. Ahí se reconcilió la vara y el callado, la justicia de Dios para el ser humano. ¿Cómo podía Dios salvar al hombre pecador que estaba bajo la condenación de la ley y la ley pedía la sangre del pecador? Pero Dios se manifiesta en su Hijo unigénito y da a su Hijo para que el Hijo muera, y el Hijo muere. Ahí está el callado, muere por ti y por mí. Y la vara no se cambió a la ley y al testimonio. Sí, por gracia sois salvos. Fe en la justificación y la santificación. Vara es símbolo de la santificación. El callado es un símbolo de la justificación. Sí, mis hermanos. Y esta es la vara de quién? La vara de Aarón, la vara de los líderes para el tiempo del fin. Debemos de tener una medida clara para entender la justicia que tiene la vara y el callado para el tiempo del fin. La vara y el callado forman parte de la justicia divina. Todos aquellos que no se sujetan al llamado del callado, de amor, cuando una oveja se extravía, el pastor no usa la vara para castigarlo, sino usa el callado. Esa curva que tiene la vara cabe en la cabeza de la oveja y con amor trae el callado al redil a la oveja que se extravió. Y luego viene la dirección con la vara dentro del redil.
Qué lindo, hermanos, cuando nosotros comprendemos a profundidad lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me vivificarán. Queridos hermanos, líderes locales, pastores de la iglesia, no usemos la vara para extraviar al pueblo, usemos la vara y el callado conforme Dios lo ha establecido. Y tenemos la conclusión final. La vara de Aarón reverdeció como una señal visible de la autoridad divina en medio de un pueblo en crisis. Hoy, cuando el mundo rechaza toda autoridad, Dios sigue levantando líderes fieles en su iglesia y sigue llamando a su pueblo a la unidad, a la obediencia y a la santificación. Así como la vara muerta dio fruto, también tu corazón, aunque esté seco por el pecado, puede florecer si se somete a la vara de Cristo, al callado de Cristo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me vivificarán. Sí, sometámonos a la vara y al callado de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y que nos dé su gracia y su bendición. Y si Dios lo permite, para la siguiente semana, el tema 123, autoridad divina en todo tiempo. Que Dios bendiga su palabra, que nos dé de su gracia y de su bendición, y que podamos sujetarnos, someternos a la vara de poder, a la vara y al callado. Muchas gracias, mi hermana Rosy. Dios te bendiga y muchas gracias por la atención de todos. Amén, amén, amén. Gracias, Amén, pastor. Amén, amén, amén. qué lindo. Siempre es tan importante escuchar estos temas, pastor, cómo nos hacen reflexionar en cuanto a lo que vivimos ahora. Todo lo que se ha escrito, por algo se ha escrito. Y qué lindo es saber que algo que en nosotros no puede haber vida, como decía usted, esa vara, ese callado que no tenía vida, el Señor, cómo lo hizo florecer, cómo nos hace el Señor, ¿verdad? Florecer y hace ese sacerdocio. El Señor es el que elige esa vara muerta, Él es el que la hace reverdecer, Él es el que sabe a quién. Bueno, de verdad, muy agradecidos con usted, que Dios nos ayude para atesorar todos estos temas en el corazón, que los podamos ver como una renovación, que los podamos ver como una transformación de lo que necesitamos en nuestro interior y que nosotros podamos respetar también lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, sin murmuración. También nosotros respetando el sacerdocio del Señor, esa vara que reverdece. Gracias, mi querido pastor. Y bueno, nuestro agradecimiento a todos nuestros hermanos. Hermanita Giovanna, no sé si nos quería decir algo, o mi hermanita Damaris, mi esposito. Sí, muchas gracias, pastor, por ese mensaje poderoso. Usted menciona algo muy importante. La vara no es para castigar, sino es para ausentar, para proteger, para llevar con amor. Porque, como usted decía, cuando la aplica ahí de forma que no es correcta, ahí se separa el pueblo, se esparcen las ovejas. Y eso no es la voluntad. Que Dios nos ayude, pastor, que Dios nos ayude. Gracias por ese mensaje poderoso. Amén, amén, amén. Bueno, dándole gracias a Dios, pastor, por este espacio tan importante, invitando a nuestros hermanos también al día de mañana aquí en el altar familiar y el próximo miércoles también, querido pastor. Esperamos que podamos nuevamente estar unidos, pastor, aquí en el culto matutino. Sí, mi hermana Rosy, primero Dios estaré con ustedes el próximo miércoles. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a estar esperando el próximo tema, pastor. Esperamos que allá en el país de Nicaragua, nuestros hermanos que están allá la estén pasando muy bonito, que la pasen hermoso allá con nuestros hermanos. Allá está el hermano Richard Acuña, allá
en Nicaragua, si es que esperamos que esta reorganización sea de mucha bendición para nuestros hermanos. Que Dios le dé sabiduría también a los hermanos que van a estar liderando esta